vez se transforma ahora en el centro Baruch Hashem. de toda la alianza internacional. Y entonces damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que están unidos a nosotros en este día, la comunidad en Londres, en la parte sur de España, en Argentina, en México, en Venezuela, en República Dominicana, ¿okay? Y otros tantos países que están unidos a nosotros hoy vía el milagro de la tecnología. Y damos gracias al Eterno por concedernos esta bendición de este día. Hashem nos ha guardado y nos ha permitido llegar a esta clase, que es la 11ª clase de la serie Eligiendo tu Judaísmo, que vamos a estar compartiendo en este horario. Después en la tarde, con la bendición del Eterno, a las 2:30 de la tarde, hora de Nueva York, vamos a estar compartiendo la clase número 12 de Eligiendo tu Judaísmo. De manera que vamos a tener un día rico hoy aquí del estudio de la Torá. Nos vamos a gozar juntos en todas las cosas que el Eterno sin duda tiene para nosotros. Esta serie de Eligiendo tu Judaísmo no sale del aire, sino que es una respuesta a malos entendidos que se dan, sobre todo dentro de las comunidades emergentes hoy día en el mundo, tanto de judíos como de justos de las naciones. Y debido al hecho de que estas comunidades emergentes están saliendo de las ruinas teológicas dejadas por las enseñanzas equivocadas acerca de la Torá, acerca de Mashiach, acerca de todo lo que tiene que ver con la vida en su integridad y su relación con Hashem. Debido al hecho de que toda esta masa, toda esta generación nueva de creyentes no ha tenido nunca una formación hebraica, no ha tenido nunca una formación acerca del judaísmo como tal. Cuando... Ay, muchas gracias. Tienen que ser enseñados de nuevo en toda esta riqueza, tienen que ser instruidos de nuevo en toda la grandeza de la fe de Israel, y aprender que hoy día existen muchas alternativas, muchas tendencias, muchas tradiciones y muchos ritos dentro del judaísmo único que recibimos un día por mano de Moshe desde Sinaí. Quiere decir entonces que el judaísmo que nosotros tenemos hoy día, judaísmo que ustedes conocen, que ustedes ven, del cual ustedes oyen, y del cual posiblemente muchos de ustedes han explorado, a través de la lectura de algún libro, o la internet, o
conversación con amigos, etc. Da la impresión para muchos de que ese judaísmo con el cual usted se ha encontrado es el único que existe. Y no es así realmente. Hay muchas escuelas. El judaísmo que hoy día existe en el mundo es el resultado de adaptaciones, de contextualizaciones necesarias para hacer relevante en las nuevas condiciones que el hombre vive la esencia que no cambia de lo que un día Dios nos entregó por medio de Moisés. Antes de venir para este santo lugar donde estamos reunidos hoy, yo estaba conversando con mi esposa y le decía, Hani, lo que pasa es que cuando una verdad que tiene el poder de impactar el mundo entero, cuando un símbolo que tiene el poder de impactar el mundo entero se masifica en la población, la tendencia es dañar ese símbolo. La tendencia de la gente es manipularlo, cambiarlo. Y convertirlo en ocasiones en un objeto de idolatría. Eso pasó con Moshe Rabenu, por ejemplo. En la propia historia de nuestro pueblo hay ejemplos constantes de eso. Lo cual nos dice el cuidado que tenemos que tener con las grandes verdades que tienen el potencial de cambiar toda una generación. ¿Qué pasó con Moshe cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte? Los Israel crearon un becerro de oro. Y le rindieron adoración a un becerro de oro. Ese becerro de oro no era una representación de Hashem. Ese becerro de oro era una representación de Moisés. La gente piensa que el becerro de oro es abodazará, pero no es una abodazará en el sentido de que ese era el Dios que ellos pensaban que era Yuhei Bajé. El becerro de oro fue una representación de Moisés Rabeno. De hecho, ellos dicen, mañana va a ser fiesta para Hashem. No para el becerro de oro, para Hashem. Y le dice a los Israel, estos son tus dioses, tus Elohim, que te sacaron de Egipto. Porque de Moisés no sabemos qué le ha pasado. Entonces tenemos que buscar un nuevo líder. Recuerda que la palabra Elohim no tiene nada que ver con divinidad. Elohim, ¿qué quiere decir Elohim? Jueces, líderes, justicia, principios que no cambian. De hecho, Hashem no le permite a Moisés entrar en la tierra prometida y Moisés muere sin saber dónde. Y fue sepultado sin que hasta este día se sepa el lugar de su sepultura. ¿Por qué tuvo que hacer Hashem eso? Entre otras cosas, para evitar que lo hicieran, ¿qué cosa? Un ídolo. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Unas generaciones más tarde. Los hijos de Israel la adoraron
como si fuera una divinidad. ¿Y qué tuvo que hacer un buen rey de Israel? Destruirla, hacerla polvo, acabarla. Y lo mismo ha ocurrido con nuestro Santo Maestro. Y lo mismo ha ocurrido con el madero sobre el cual él fue colgado. La gente unos siglos más tarde convirtieron aquel madero en una cruz, en un crucifijo que hasta el día de hoy la gente adora. Entonces, cuando una persona que ha sido formada en una cultura de esa naturaleza logra abrirse paso entre siglos de desinformación teológica y finalmente se encuentra con sus raíces hebreas, pueden fácilmente en ese proceso de su búsqueda de identidad, sin un conocimiento sólido del judaísmo en sentido general y del judaísmo netzarita en sentido particular, se exponen a elegir para sí un judaísmo que no lo habrían elegido si hubiesen sabido de los principios y prácticas internas que esa escuela o versión del judaísmo específicamente tenía. Y es importante entonces que antes de hacer una elección, tú tengas la mejor información posible para que después no te veas envuelto en una situación donde de pronto las cosas no sean como tú lo habías pensado y sufras una pérdida innecesaria. Y desde el punto de vista de la enseñanza de nuestro Santo Maestro, cuando el hijo pródigo, es decir, la oveja perdida de la casa de Israel, regresa a su padre, no regresa a su hermano mayor, regresa a su padre. Y es el padre quien legitima su retorno. Y es el padre quien certifica la orden de matar al becerro grueso. Y es el padre el que certifica la autenticidad del nuevo nacimiento que ha ocurrido. En otras palabras, quien pone el vestido nuevo, los zapatos nuevos, el anillo nuevo y ordena la fiesta para la oveja perdida que regresa, para el hijo que regresa, después de haber perdido toda su identidad en una provincia apartada, quien establece todo esto no es el hermano mayor, es el padre. Y es importante entonces que tú te asegures que tu conversión sea al Padre, porque cualquier conversión que no sea al Padre no es legítima. Y la conversión no es al hermano mayor, la conversión es al Padre. Tu experiencia de conversión, tu experiencia de retorno, tu experiencia de restauración de tu identidad tiene que ser en primer lugar al Padre. Y solamente el Padre es el que emite el veredicto. Este es mi hijo, que estaba muerto y ha revivido. Este es mi hijo, que estaba perdido y es recuperado. Es importante entonces que tu experiencia de retorno esté bien encaminada, que tu experiencia de retorno esté bien documentada, para que no te dejes confundir por la multitud de voces que pululan hoy día en el mundo de la internet reclamando el monopolio del judaísmo.
o el monopolio de la Torah. Y debido a todos estos elementos que hemos estado tratando en clases anteriores, sucede con la nueva generación de nuevos creyentes que está surgiendo en el mundo, que de hecho ya ha surgido en el mundo. Y una evidencia de eso es todos ustedes que están aquí y los que están escuchando y recibiendo esta clase a lo largo del mundo. Ustedes regresan a casa de un exilio, el exilio de las naciones, el exilio del cual habló el profeta Ezequiel cuando lo relacionó con los sepulcros de las naciones. Huesos secos, dispersos por toda la faz de la tierra. Y ese regreso viene con una mentalidad semejante a la mentalidad con la cual salió nuestro pueblo de la esclavitud egipcia. La esclavitud produce una fuerte baja autoestima en las personas. La esclavitud daña la mente de la gente. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron con un dolor muy grande, tantos años en la esclavitud. Ellos salieron con una autoestima muy baja, y Hashem tiene que levantarle su autoestima. Hashem tiene que decirle: ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son mis hijos. Y usted lee el lenguaje que usa Hashem hacia los hijos de Israel cuando sale de Egipto, es constantemente tratando de levantarle su autoestima. Constantemente, porque venían con una mentalidad de esclavos, se sentían menos que los demás. Lo mismo sucede en esta segunda y final redención. Entonces, muchas personas, cuando en este contexto oyen de algunas expresiones del judaísmo contemporáneo, afirmando que el alma de los judíos es superior al alma de los gentiles, como erradamente enseñan algunos grupos ortodoxos y ultraortodoxos. Estas palomas incautas que están retornando del exilio de las naciones y que están buscando su identidad y que vienen con una autoestima por el suelo, al oír de que el alma del judío es superior, entonces dice: yo me quiero hacer judío ahí. Ahí es que yo me quiero hacer judío. Y debido al hecho de que está en juego el destino eterno de una generación, oiga, no se puede guardar silencio ante el inminente peligro que tiene para algunos caer en estas falacias chauvinistas de muchas sectas judías que existen defendiendo aún la idea de que genética y espiritualmente el judío es superior al gentil. No estoy hablando del aire. Les voy a citar, por ejemplo, al gran cabalista Yesaya Tishbi en su libro La teoría del mal a la luz del pensamiento luriano. Haciendo un estudio de las enseñanzas del gran cabalista Isaac Luria del siglo XVI, Yesaya Tishbi dice lo siguiente, y cito: está totalmente claro que todo el proyecto de la salvación está diseñado exclusivamente para los judíos. ¿Está oyendo eso? El proyecto de la salvación está diseñado exclusivamente para los judíos, por cuanto los no judíos tienen un alma satánica proveniente del lado femenino de la esfera del mal.
y edificando sobre esta teoría aquí en Brooklyn, detrás de nosotros, el séptimo Rebbe del movimiento Lubavitch, en su libro Gathering Conversation, que se publicó en Israel, dijo, y cito lo siguiente: el alma del judío viene de las esferas de la santidad, mientras que el alma de los no judíos proviene de las tres esferas satánicas. Y uno de los discípulos del Rebbe, Schneerson, el rabino Ginsburg, hace una pregunta retórica que raya en lo más grotesco que yo alguna vez haya escuchado, cuando propone la siguiente pregunta y sugiere la siguiente respuesta utópica, y cito, dice el rabino Ginsburg: si un judío tiene necesidad de un hígado y pasa a un inocente no judío, debido a que el alma de un judío es de un valor más infinito, ¿permitiría la Torá quitarle el hígado y dárselo al judío? Esa es la pregunta hipotética que él hace. La respuesta hipotética que da es la siguiente: posiblemente sí. Porque el alma del judío es de un valor infinitamente superior al alma del no judío. Basta que cambiemos la palabra judío por la palabra alemán, o por la palabra aria, y tendríamos una horrible respuesta de por qué el holocausto. En efecto, como ya trágicamente sabemos, el sueño del tercer rey alemán en lo relacionado con la falsa supremacía de la raza aria se volvió una política del nacionalsocialismo de aquellos días. Y lo más horrible se da cuando Hitler da la orden para que altos oficiales alemanes embarazaran a mujeres escogidas para producir una raza superior que dominara al mundo y tener al resto como esclavos. Y cuando nos encontramos entonces con este loco de Adolfo Hitler creyendo estas cosas y ordenando trasladar al judío alemán a los campos de concentración y a las cámaras de gas por considerarnos una raza inferior, podemos entonces comprender el peligro de estas ideas antijudías, anti-Torah, que se han infiltrado lamentablemente como toxinas letales en muchas expresiones del judaísmo como lo conocemos hoy día, tanto en Chabad como en Breslov, como en el resto de otros grupos hasídicos y los Haredim modernos, ya sea en Israel o en otras partes del mundo. Y debido a la vulnerabilidad que los judíos emergentes tienen y los justos de las naciones tienen, porque son desconocedores de esto por un lado y por el otro vienen mordidos y dañados por todas estas falsas teologías que por años ha estado dominando el mundo. Este tipo de lenguaje, este tipo de teologías, este tipo de judaísmo que no tiene nada que ver con la Torá, les da la oportunidad de sentirse superiores. Y entonces cae en el peligro de un lavado de cerebro que viene después bajo la forma de ultraortodoxia. Y eso es lo que explica muchos de los casos de estos jóvenes buenos, nobles, puros, que son adoctrinados en estas enseñanzas de chauvinismo religioso y que tienen una raíz sefardí, por ejemplo, convertidos de pronto en Breslov, como si fueran askenazis de la Edad Media. Los otros días yo estaba en Israel con mi familia, para ser exactos, en el mes de abril de este año 5774, el mes de Aviv, y estábamos cenando
con un Hassan Cohen de una sinagoga ortodoxa. Estamos hablando de la segunda redención, que es más grande que la primera redención. Y yo pedí a él que leyera una cita del profeta Jeremías, capítulo 16, donde el profeta Jeremías habla allí de un éxodo más grande que el de Egipto. Y se sorprendió de que esa profecía existiera. Nunca en su vida había leído el libro de Jeremías. Ni una sola vez. Y voy a decirles esto para que no les tome de sorpresa. Pocos rabinos son entrenados y educados en el estudio crítico de las Sagradas Escrituras. Es más, tienen prohibido leer hasta el profeta Daniel. Y hay que conocer estas cosas para saber del peligro inminente que resulta si tú eliges un judaísmo equivocado. Y debido a que conocer estas cosas requiere tiempo y estudio, los nuevos judíos emergentes de las naciones, que ya de por sí vienen con su trauma teológico, pueden repetir la misma tragedia que se dio en nuestro pueblo Israel cuando salieron de Egipto la primera vez. Y por desconocer estas cosas, vemos como muchachos hoy día que tienen origen sefardí, de pronto se visten como breslos hasídicos de la Polonia del siglo XVII. Y luego del cambio del vestido ya no quieren comer más tu comida, porque no tienen el nivel de kashrut que ellos tienen. Traen su propia comida. Y luego viene la separación, comer aislado, no con el resto, porque me contaminan. Y entra ahí esa toxina de la superioridad étnica que va penetrando hasta que finalmente se aíslan completamente de su propia familia. Por supuesto, en todo ese proceso, la negación de Yeshua como Mesías es el más alto riesgo y el más alto precio que tienen que pagar los que eligen un judaísmo equivocado. Consecuentemente, una serie como esta era necesaria, no solamente para que tú sepas de las diferentes formas en que el judaísmo existe hoy día, tradicional, ortodoxo, hasídico, ultraortodoxo, neortodoxo, reformista, conservador, ultraconservador, reconstruccionista, caraíta, samaritano, etcétera, sino también para que conozcas el judaísmo que profesamos en esta casa, es decir, el judaísmo netzarita. Y es por eso que he venido enseñando acerca de nuestro judaísmo. Y les he dicho que el nombre incluso de nuestro judaísmo proviene del Código Real y proviene del Tanaj. Y a esa interpretación del judaísmo único recibido de Moshe, que surge alrededor de la figura de Yeshua como Mesías, la tradición que resulta de su vida y la tradición que resulta de sus enseñanzas y que fue preservada para nosotros por los escritos de sus estudiantes originarios, es lo que da pie a lo que llamamos el judaísmo netzarita que profesamos en esta casa. Quiere decir que este judaísmo que tú ves aquí no es algo que nosotros estamos inventando en estos días, sino que se trata de una hermosa tradición que viene precisamente de la vida y del legado del más extraordinario de todos los hijos de Israel, alguna vez conocido, su majestad Yeshua Mashiach. Que existimos con una bella historia y que existimos con objetivos bien marcados. Y por supuesto la distinción más importante de todos es la figura de Yeshua como Mashiach. Por tanto, la presencia de Mashiach entre nosotros nos impone ciertos criterios y nos impone ciertos principios que son diferentes al resto del judaísmo, que no reconoce todavía a Yeshua como Mesías.
y en las otras expresiones del judaísmo que hemos estudiado, no conocen todavía que Yeshua es el Mesías. En nuestro judaísmo nezarita hemos encontrado y tenemos al Mesías del cual hablaron Moisés y los profetas. Y esto hace una enorme diferencia. Y así como la unidad y la unicidad de Dios son asuntos que no podemos negociar nunca, Yeshua tampoco puede ser negociado por nosotros. Y así como la Torá no es asunto negociable para nosotros, Yeshua tampoco es negociable para nosotros. Antes de venir para esta conferencia, mi esposa y yo estábamos hablando y ella me preguntaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer aliyá? Si esto se pone malo acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer aliyá? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Qué tiempo tarda? ¿Cómo tú ves? Dime, me decía, dime, ¿cuántos años? ¿Cuánto? En términos de años, ¿cuánto? Para saber. Yo le decía a ella, para hacer aliyá y recibir todos los beneficios del Estado de Israel, para nosotros es bien fácil, bien fácil, bien fácil. Negamos a Yeshua como Mashiach, mañana mismo nos dan los papeles. Esa es la verdad. Ahora, yo prefiero quedarme aquí con Yeshua que estar en Israel sin Yeshua. Y ahí vamos. Entonces, si tú quieres un judaísmo sin Yeshua, este no es el lugar para ti. Porque el judaísmo que practicamos en esta comunidad, que es una comunidad formada en su mayoría por justos de las naciones, es el judaísmo para los justos de las naciones, que practicamos en esta comunidad, como en otras comunidades de la alianza, esta forma de judaísmo es con Yeshua, no sin Yeshua. En otras palabras, nosotros no cambiamos a Yeshua por un pedazo de papel. Nosotros no cambiamos a Yeshua por un gallo el día antes de Yom Kippur. Y a mis amigos vuelvo a decirles que reconozco que me encuentro en grandes aprietos filosóficos y en grandes aprietos éticos. Porque yo no querría estar enseñando este tipo de cosas. Prefería estar enseñando de otro tema de la Torá. Pero al mismo tiempo pienso, ¿cómo puede uno quedarse callado cuando está en juego el destino eterno de una generación? ¿Cómo uno puede guardar silencio cuando ve las almas incautas de los nuevos judíos de las naciones, de los nuevos justos de las naciones que surgen en nuestra generación, que no tienen el suficiente conocimiento todavía del judaísmo para defenderse de todos estos ataques y de todos estos peligros, siendo atraídos y seducidos por promesas que solamente sirven para los días de esta edad presente? Y a cambio les piden renunciar a su fe en Yeshua como Mesías y comprometer así el destino eterno de sus almas. ¿Cómo uno puede guardar silencio para estar políticamente correcto cuando el destino profético de millones de personas está en la balanza? Y en la clase pasada yo decía algo que voy a repetir aquí. O estamos con Yeshua o estamos desligados de Yeshua. No podemos tener las dos cosas. Y tú que has resucitado de entre los sepulcros de las naciones y te has abierto paso entre toneladas de desinformación teológica, eres como una plantita que sale de entre el concreto buscando la luz.
Y si no tienes este conocimiento que estás recibiendo aquí, te expones a ser plantado en cualquier terreno sin saber que allí en ese terreno hay toxinas y hay pesticidas que tienen el poder de destruir tu fe en Yeshua como Mashiach. Y entonces es mi responsabilidad mostrarte todas las opciones. Y luego, si tú eliges un judaísmo donde se te exija desligarte de Yeshua, no puedes decir nunca que no te lo advertimos y que no lo sabías. Yo quiero que tengas la mejor información que pueda darte, porque siento en mis hombros la responsabilidad de hacerlo por encomienda de mi maestro. Y frente a estos hechos que he puesto delante de ti, deberás también conocer los hechos que determinan la esencia misma de nuestra fe netzarita, de nuestro judaísmo netzarita. Y es por eso que he venido mostrando algunas cosas importantes con respecto a nuestro judaísmo netzarita. La primera cosa que enseñé es su diversidad. No podemos ser tan ilusos de pensar que el judaísmo netzarita que nosotros practicamos hoy día es una copia del judaísmo de los días de Yeshua. No lo es. No lo es. No lo es por una simple razón. El mundo ha cambiado. Los desafíos que nosotros tenemos ahora no son los que ellos tuvieron. Somos diferentes. Te hablé, por ejemplo, de la marca sefardita que tiene nuestro judaísmo netzarita. Te hablé de la confirmación arqueológica que demuestra, más allá de cualquier duda razonable, la existencia histórica de Nazrat o Nazaret, una aldea de judíos bien establecida en los días de Yeshua. Te hablé del valor simbólico y gemátrico de Nazrat, Nun, Sad, Resh y Tav, estas 4 letras hebreas, y cómo eso nos conecta con la primera letra del Sefer Torah, donde se habla de la descripción de los cielos y la tierra. Y hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a avanzar un poco más en este extraordinario tema, viendo las diferentes ramificaciones que el judaísmo nezarita tiene y que está relacionado precisamente con el nombre de Yeshua mi Nazrat. Piensa en esto. Si Yeshua nació realmente en Betlehem, ciudad donde también había nacido David, ¿por qué se le conoce como Yeshua de Nazaret y no como Yeshua de Betlehem? ¿Por qué no se le reconoce como Yeshua mi Galil o como Yeshua mi Kefarnahum, por ejemplo, donde pasó la mayor parte de su vida en la Galilea? ¿Por qué Yeshua mi Nazrat? ¿Por qué Yeshua de Nazaret, una pequeña aldea judía donde no llegaban a 500 personas judías las que vivían allí, agricultores y artesanos? Ya te he dado la primera razón en clases pasadas, la gematría del término Nazrat, que nos conecta con la primera letra de la Torá. En otras palabras, la Bet, que significa casa en hebreo, nos está diciendo al conectarla con Nazrat, miren una casa, pongan atención a una casa, pongan atención a una Bet. Y la segunda conexión profética gira alrededor de la discusión que hubo con respecto de Yeshua en Jerusalén. Se discutía si era profeta o no era profeta. Y al saber que era de la Galilea, dice, escudriña y ve que de la Galilea no se levanta ningún profeta. De hecho, los profetas mismos llaman a Galilea, Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque en la Galilea, en esa tierra, fue donde se mezclaron lo santo con lo profano, lo limpio con lo impuro, la luz con las tinieblas en los tiempos de la monarquía dividida. Porque a diferencia de los babilonios que permitían a sus conquistados vivir en comunidades, los asirios tenían una política exterior diferente.
a los conquistados no los dejaban vivir en comunidades, sino que los entrecasaban entre asirios y los conquistados para destruir totalmente su identidad. Y eso es lo que explica por qué los israelitas llevados a Babilonia mantuvieron su identidad judía, mientras que los israelitas que fueron llevados a Siria perdieron su identidad judía, y los que quedaron en Israel después de la conquista de los asirios también la perdieron, porque los asirios trajeron gente de allá y los mezclaron con los israelitas de acá para procurar destruir su identidad. Y es por eso que el Israel del norte pierde su identidad cuando son conquistados por los asirios. Cuando los cambios religiosos se dan en el norte de Israel, después de la monarquía dividida, primero con Jeroboam y luego con la ocupación asiria, dejando ya de ser una monarquía y convirtiéndose en una provincia del imperio de Asiria, no es de extrañar que se transformó en una región de gentiles. Eran vistos como gentiles, criadores de puercos. Y al oír que Jesús era de la Galilea, dicen, escudriña y ve que de la Galilea no se levanta profeta. Claro, si hubiesen investigado bien, habrían descubierto dos cosas importantísimas con respecto a Jesús. Primero, que el hombre que estaban discutiendo no había nacido en la Galilea, había nacido en Judea. De hecho, nació en Belén, la ciudad de David. Y segundo, habrían descubierto que no obstante, hay una profecía que dice que en esa Galilea se iba a levantar una luz que iba a iluminar toda aquella tierra. El profeta Isaías había dicho, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, la tierra que estaba rodeada en tinieblas vio gran luz, y los que estaban en sombra de muerte, la luz les resplandeció. Y estaba profetizado que precisamente allí donde las tinieblas del paganismo que se introdujeron en Israel, una gran luz aparecería. Esa luz que fue vista en Génesis capítulo 1 y que fue luego escondida para ser revelada en el tiempo futuro. Y de esa luz, aquel joven judío extraordinario dijo, yo soy esa luz que ha venido al mundo, para que todo el que está en tinieblas sea iluminado. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo dijo allá, en la tierra de sombra de muerte. Vea entonces la relación entre la Galilea de los gentiles, tierra de sombra de muerte, y la profecía de Isaías diciendo, el día vendrá cuando allí va a surgir una luz. Y Jesús diciendo ahora, yo soy la luz. Es decir, yo soy aquel profetizado por Isaías, que en la región de sombra de muerte aparecería repentinamente una luz. Y esto se hace evidente también al comienzo mismo del servicio a Dios iniciado por Yeshua, cuando un judío le dice a otro judío, hemos hallado al Mesías, del cual hablaron Moisés y los profetas, a Yeshua mi Nazrat, Yeshua de Nazaret. Y este otro judío protesta inmediatamente, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Vea la mala fama que tenía Nazaret. Y todo esto se había evitado si estos amigos le dicen a este amigo, hemos hallado a Yeshua de Belén. Ya, se resolvió el problema. Pero ellos no escogieron Belén. Ellos dijeron de Nazrat, con todos los riesgos que implicaba. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Dónde está en el Tanaj, en la escritura hebrea, la expresión Netzarim, de donde viene nuestro judaísmo? ¿Dónde está? ¿Cómo puede decirme a alguien Nazaret o Nazrat que esto es algo serio y profético si esta ciudad no existió en los días de los profetas? Por lo tanto, los profetas no pudieron haber profetizado sobre ella.
¿Cómo podemos hablar de la conexión profética si Nazaret no es mencionada ni una sola vez en las escrituras hebreas? ¿Cómo podemos creer entonces que la movida de los padres de Yeshua a Nazaret, a Nazrat, fue el cumplimiento de lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Netzarín, cuando tal profecía no se encuentra en ningún lugar del Tanaj? ¿Cómo respondemos a esto? Respondemos a esto tratando de leer la escritura con una mente israelita, con una mente hebrea de aquella época, no del siglo XXI, de aquella época. A la hora de estudiar la literatura hebrea, incluyendo el Código Real, tenemos que recordar que antiguamente los sabios presentaban muchos puntos de vista sobre el tema que estaban tratando. Nosotros hoy día, con una mentalidad tecnológica, con una mentalidad modernista, con una mentalidad del siglo XXI, estas cosas nos parecen extrañas, pero era precisamente lo normal en el mundo de los sabios antiguos. Por ejemplo, lo que a nosotros nos parece hoy día contradictorio, para ellos era parte de su sistema de interpretación de la Escritura. Los antiguos piadosos, cuando se acercaban a la Escritura, no veían un texto simplemente en su sentido básico, en su sentido literal, sino que por cada texto de la Escritura que estaban estudiando, ellos veían alusiones de eventos, tanto pasados como futuros. Ellos interpretaban la Escritura teniendo metodologías que a nosotros hoy nos parecen simplistas o fuera de contexto, pero para ellos no era así. Y en este sentido, cuando los antiguos se encontraron con un profeta, cuando los antiguos se encontraron con un sádic, no lo veían como el resto de las personas. Ellos sabían que el sádic, el profeta, tenía valores de santidad muy altos. Tenían capacidad de Ruach HaKodesh. Ellos sabían que a un sádic le podían ocurrir milagros y revelaciones extraordinarias en un mundo espiritual y totalmente distante y oculto para la mayoría de la gente. El Talmud, por ejemplo, nos cuenta de un sádic, un hombre muy piadoso, que él tenía una virtud, no tenía nada suyo, nada suyo. Todo lo que tenía lo daba. Y la familia sufría incluso por eso. Un día le llegó la hora de casarse la hija. Y la madre reunió todo el dinero que había en la casa, se lo entregó para que fuera a buscarle un vestido para su hija. Y cuando va por la calle, se encuentra al Baal Sedaká, al hombre que recoge Sedaká en una comunidad. Y como ya lo conocían, que era un hombre que lo daba todo, los propios recolectores de Sedaká le huían. Decía, este hombre da demasiado. Le huían. Y cuando él vio que se le escondieron, les cayó atrás. Les cayó atrás hasta que los consiguió en una boca calle. Dice, ¿por qué causa están recogiendo dinero? Dice, no, es que, díganme la verdad. No, es que se va a casar una muchacha muy pobre de la comunidad y entonces le estamos reuniendo dinero para comprar el vestido de boda. Dice, entonces ella es más pobre que mi hija. Mire, aquí está todo. Todo lo que tenía para comprar el vestido de su hija, se lo dio al Baal Sedaká. Excepto que se quedó con unos centavos para comprar algo de trigo para que la mujer hiciera pan de Shabbat. Eso fue todo. Fue al mercado, compró un poco de trigo, se lo trajo a la mujer para que hiciera el pan de Shabbat y se fue a su cuarto de estudio. Cuando la niña sale, dice, mamá, ¿papá compró el vestido? Dice, no. ¿Y qué compró? Dice, ese trigo que está ahí, poquito trigo, para hacer el pan de Shabbat. Eso fue todo lo que compró. Eso fue todo lo que compró. ¿Y dónde está papá? Se fue a estudiar. Y ahora, está allá, en el cuarto, tenía un cuarto.
Cuando entra, va a empujar la puerta, cerrada la puerta. No podía entrar. Empujan de nuevo, cerrada la puerta. No podía entrar. Lo llaman, no contesta. ¿Qué habrá pasado? Se llaman a los vecinos. Y finalmente abrieron la puerta. A fuerza. Cuando abrieron la puerta, salió un chorro de trigo. No podían creerlo. Toda la casa se había llenado de trigo. Y cuando sacaron todo el trigo, ahí estaba él estudiando Torah. Ni se había dado cuenta que Dios le había llenado todo de trigo, con suficiente para comprarle no uno, 3 vestidos de boda a la hija. Entonces, los antiguos sabían que cuando se encontraban con un tzadik, estaban al lado de milagros. Porque Dios les hacía milagros a los tzadikim. Y desde esta perspectiva, para los antiguos, cada cosa que le ocurría a un tzadik, lo veían conectado con la Torah, predeterminado con la Torah. Y cuando ellos se encontraban con un tzadik, querían ser como el tzadik. Querían caminar como él, querían cantar como él, querían vestir como él, hasta el extremo que dice el Talmud que un día un discípulo de un tzadik se escondió abajo de su cama a esperar que se acostara con su esposa para ver cómo le hacía el amor a la esposa y él hacerlo igualito a la suya. Sí, a nosotros nos parece esto hoy día ridículo, totalmente ridículo. Ni se le ocurra hacer eso en mi casa. Pero para aquella gente de aquella época, ese era su estilo de vida, eso era su mentalidad. Cuando a un tzadik le ocurría una cosa, ellos decían, eso tiene que estar en la Torah. Si nosotros podemos estudiar la Torah y profundizar en ella, vamos a encontrar todas las conexiones proféticas y vamos a descubrir por qué se llamó así, por qué fue que dijo esto, por qué fue que fue allá. Entonces, la vida de un tzadik era una agadá viviente. Era algo que atraía. De hecho, la palabra agadá es un término arameo que significa lo que te atrae. La agadá, las agadot, es algo que atrae a la persona, capta el corazón de la persona. Por eso es que los midrashim son tan atrayentes. Usted empieza a leer los midrashim y eso los atrae mucho. A la hora de leer el código real, tenemos que tener en cuenta que la vida de Yeshua, quien es el centro de toda la enseñanza del código real, narra la vida de santidad más extraordinaria que Israel haya conocido alguna vez. Y debido a su talla y debido a su santidad, experimentaba milagros y señales milagrosas que luego son registradas por sus estudiantes más íntimos. Los padres de Yeshua eran gente piadosa. Habían vivido un espíritu de temor al cielo como muy pocos en Israel. Esta gente vivía trayendo honor a Dios en cada aspecto de sus vidas. Y Dios les respondía con milagros extraordinarios fuera de lo común. Los padres de Yeshua eran de aquella generación de judíos piadosos que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por el honor de Dios. Y para ellos, Mesiru Hashem, es decir, la abnegación absoluta para hacer la voluntad de Dios, incluso al precio de sus vidas, no era un asunto cuestionable. Ellos vivían en un permanente estado de Kiddush Hashem, de santificación del nombre de Dios. Y cada cosa que hacían, ya sea comer, dormir, trabajar, incluso el lugar que visitaban, ellos lo veían como siendo guiados por la Shekhinah. Y los sabios que compusieron estos escritos que ahora llamamos el Código Real, eran hombres santos, piadosos. Para darnos cuenta de la gran santidad que reunía la vida de estos hombres, la sola sombra de ellos sanaba a los enfermos. La gente traía a los enfermos y los ponía en las calles para que cuando estos tzadikim pasaran, la sombra que proyectaba sanaba a los enfermos.
La ropa que ellos usaban, se la llevaban a un enfermo que estaba distante, se la ponían encima y el enfermo se sanaba. Eran cosas extraordinarias. Imagínate ese cuadro. Imagínate el nivel de energía que brotaba de estas grandes dosis de Kedushá con la que esta gente vivía. Cada palabra que salía de la boca de un sádic era visto como inspiración divina. Y las historias que nosotros tenemos en el Código Real, en los Midrashim, en el Talmud y en otros escritos judíos, no son historias para entretenernos con cuentos bonitos. Constituyen profundos mensajes enraizados en la Torá, con letras, con marcas, con expresiones, con combinaciones de letras de la Torá, para que luego al unirlas podamos descubrir que había allí un mensaje codificado de extraordinario poder y de extraordinaria belleza. Y teniendo en cuenta cómo eran vistas y cómo eran trazadas y explicadas las cosas entre los santos de aquella época, considera por qué entonces se nos dice en el Código Real que la movida de la familia real de Yeshua a Nazaret, no fue vista simplemente por una decisión política, sino que fue un acto profético enraizado en la Torá. Nazrat, que es el nombre hebreo de Nazaret, era considerado muy despectivamente. Ser de Nazrat era crecer sin tradición, sin valor, sin importancia. Era como mencionar un barrio malo en nuestras ciudades modernas. Y pretender ser algo viniendo de Nazaret era ganarse automáticamente el rechazo. Y eso es precisamente lo que los profetas habían anunciado. Que el Mesías sería rechazado por sus propios hermanos. El propio padre de Yeshua se llamó Joseph. Joseph ben David. El nombre Joseph evoca la memoria del primer hijo de Jacob con Rachel, que fue rechazado por sus propios hermanos. Visto entonces superficialmente, Yeshua es los antiguos veían e interpretaban estas cosas. Yeshua es mucho más que simplemente Yeshua ben Yosef. Es también Yeshua, el hijo del rechazado. Joseph, el hijo de Raquel, fue despreciado por sus hermanos. No lo estimaron. La escritura nos cuenta que Jacob envía a Joseph a saber sobre el estado de sus hermanos. Y Joseph salió de la tienda de su padre desde el valle de Hebrón y fue a Siquem. ¿Y qué le pasó a Joseph cuando llegó a sus hermanos? ¿Lo recibieron o lo rechazaron? Lo rechazaron, lo burlaron. Su vida misma fue puesta en la balanza y fue menospreciado hasta la muerte. El profeta Isaías va a decir luego del Mesías, no tiene aspecto hermoso. No tiene nada que promueva valorarlo. Fue despreciado y desechado por los hombres. Un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Fue uno de quien los hombres esconden el rostro, despreciado y no lo estimamos. Los padres de Yeshua son dirigidos por la Shekhinah a vivir en una ciudad donde Yeshua sería visto sin valor, sin importancia, sin estimación. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En la opinión del escritor, el hecho de que la familia real se mudara a Nazaret, no fue casual. Revestía una importancia tremenda. Porque para los antiguos, los tzadikim son guiados en todas las cosas por la Shekhinah. Y esto es lo que hace del Código Real no solamente una literatura judía de la más alta nobleza, sino sobre todas las cosas, una literatura de alta pureza y de alta autoridad.
Recientemente han estado pasando por la web videos de algunos que salieron de entre nosotros y defendían a Yeshua como Mashiach por un tiempo, pero luego al calentar el día resultó ser que su raíz no tenía profundidad de tierra. Y el sol del miedo a los hombres los quemó y les dañó la semilla. Y ahora se la pasan enviando mensajes sublimales por las redes sociales intentando demostrar, como Simón Kefa aquella madrugada, que yo no tengo nada que ver con ese hombre. ¿Y por qué digo que son mensajes sublimales? Porque los autores de estos videos tratan de vender la idea de que los judíos, es decir, todos los judíos, no creemos en el Nuevo Testamento. Y esto es totalmente falso. Si vamos a evaluar la verdad de la colección de libros por la cantidad de judíos que creen en él, en el sentido teológico del concepto, los judíos entonces no creeríamos en nada. Porque la mayoría de los judíos en el mundo, de los 15 millones de judíos que se cree que hay en el mundo, la mayoría no solamente no creen en el Nuevo Testamento, ni siquiera en el Tanaj creen. Así fue ayer cuando nuestro maestro reprochó a muchos judíos de su generación diciendo, el problema de ustedes es que ustedes no le crean a Moisés. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, me creían a mí, porque teniéndome a mí en cuenta fue que escribió Moisés. Y hoy día es igual, la inmensa mayoría de los judíos hoy día son seculares, incluso ateos. Si vamos a descalificar una colección de escritos erróneamente conocida como Nuevo Testamento, bajo el eslogan sublimal de que los judíos no creemos en él, tendríamos que descalificar todos los escritos que los judíos tampoco creen. En este caso el Tanaj, los profetas y los salmos, porque la mayoría de los judíos tampoco creen en estos libros, y mucho menos viven observando estos mandamientos. Decir entonces, los judíos no aceptamos el Nuevo Testamento es totalmente falso. Es una declaración anacrónica, falta de erudición académica, y más bien tiene motivaciones políticas. ¿Por qué? Porque se ven obligados a ir a YouTube y hacer estos videos porque tienen miedo a los rabinos que le quiten sus papeles de conversión por ser considerados sospechosos de espías por su vínculo previo con Yeshua. Entonces, con la mira de demostrar que yo no tengo nada que ver con ese hombre, la creación de todos estos videos es explicable. Le tienen miedo a ciertas organizaciones que yo llamo terroristas académicos, que amenazan con el miedo a ponerte en la lista negra, o quitarte los papeles de conversión, o impedirte que hagas aliyá. Los otros días me llamó un amigo, escuche esto. Los otros días me llamó un amigo y me dice, voy a hacer aliyá. Te felicito, te felicito. Todos los judíos tendremos que hacer algún día aliyá, tarde o temprano, según vayan concluyendo nuestras labores en el exilio. Y si nuestra motivación es pura, sin duda todos vamos a hacer aliyá en el tiempo de Dios. Te felicito. Gracias, me dijo, pero aquí está el asunto. ¿Usted sabe, rabino, cuánto le amo? ¿Cuánto le amo a usted? Ya cuando la gente empieza así, ya yo empiezo a oler. Dice, rabino, usted sabe cuánto yo le amo, cuánto aprecio todo lo que usted nos ha enseñado de Torah, pero mire, si me ven con usted, me van a estropear la aliyá. Entonces lo estoy llamando para despedirme. ¿Despedirte? ¿Cómo es eso? Pues ya usted sabe, como en Israel lo conocen a usted y saben de sus creencias con el tema de Yeshua, si me ven con usted, eso me puede causar problemas y me pueden quitar los papeles. Y ya usted sabe cómo es eso. Y es por eso que lo llamo para despedir. ¿Cómo lo ven? Otro me envió un correo electrónico diciéndome, no soy estudiante suyo, no soy discípulo suyo, no soy mesiánico, ni soy nezarita, ni pertenezco a AME. Ahí tengo el correo. Así me escribió. No soy estudiante suyo, no soy discípulo suyo, no soy mesiánico, no soy nezarita, ni pertenezco a AME. Y ayer estaba comiendo conmigo en la casa.
Tenía la llave de mi casa. Entraba, cuando iba de viaje, entraba, dormía en mi propia cama. Y te das cuenta el terreno que estamos pisando aquí. Les amenazan con negarte la entrada a Israel. Si ya hiciste aliyá, te amenazan con expulsarte de Israel. Y todo ese tipo de lenguaje extremista, guerrillero, paramilitar religioso. Como es el caso de la organización que está aquí en Brooklyn, que se llama Yad Lehaim, por ejemplo, la más extremista organización judía que combina con fuertes influencias políticas en Israel, que va de casa en casa, gente noble, buena, para amenazarles de misioneros, de espías de Dan Ben Abraham, que supuestamente los está enviando para Israel para convertir a los judíos al cristianismo. Y cuánto disparate y locuras adicionales podría incluir. Así que cuando te lleguen esos videos de por qué los judíos no aceptaban el Nuevo Testamento, eso es totalmente falso. Es una declaración anacrónica que no revela sino la falta de erudición académica en estos términos y que no tiene otras motivaciones que políticas, es decir, estar bien con los hombres. Porque detrás del escenario hay manipulación y hay miedo y hay ansiedad. Le tienen miedo a los rabinos que le quiten sus papeles de conversión por considerados sospechosos de espías, por su vínculo con Jesús o con mi persona. Entonces, no creas en esos eslogans que te encuentras por ahí generalizando. Los judíos no creemos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, es falso porque la motivación con que se hace es falsa. Está llena de cobardía, de manipulación política, de extorsionismo espiritual. En segundo lugar, porque ningún judío puede hablar por otro judío. En tercer lugar, porque si vamos a ser consecuentes y rechazar la colección de escritos llamada Nuevo Testamento porque los judíos no creen en él, tendríamos que también rechazar el Tanaj, porque la mayoría de los judíos no creen en el Tanaj. En cuarto lugar, es falso porque decir los judíos no creen en el Nuevo Testamento, porque todo judío bien informado sabe y conoce perfectamente que durante toda la historia ha habido judíos que sí hemos creído en el Nuevo Testamento. Yo soy judío y yo creo en la legitimidad de los escritos helenizadamente llamados Nuevo Testamento. Aunque yo sé todo lo que ha habido detrás y las manipulaciones que ha habido detrás, tenemos suficiente inteligencia académica y hemos sido entrenados en el arte de la crítica bíblica por muchos años con grandes maestros y eruditos para saber diferenciar entre una cosa y la otra. Y en segundo lugar, porque no es cierto que grandes maestros judíos no hayan creído nunca que Yeshua es el Mesías y que el Nuevo Testamento es literatura confiable. Y yo no voy a hablar de mí, ¿okay? No voy a hablar de mí porque en definitiva pueden decir, bueno, el problema es que hace 20 años él era cristiano. Yo no escondo mi historia, está escrita en un libro que usted lo puede comprar, que se llama Raíces Hebreas del Cristianismo. Ahí está escrita toda mi historia. Yo no la niego, no tengo por qué negarla porque es mi historia de redención. En mi caso fue como Abraham. Yo fui como Abraham, un adorador de ídolos, hasta hace 24 o 25 años atrás, cuando Dios me dio toda esta revelación. Y como Abraham yo dejé Ur y me fui a la tierra de promisión. No tenemos por qué esconder esa historia. Pero no voy a traer mi caso, o el caso de muchos como yo, porque podrían decir, bueno, todavía a él le quedan reminiscencias. Voy a presentar casos de judíos que nunca conocieron otra religión que el judaísmo. ¿Qué pensáis, por ejemplo, de Ignacio Leinstein, Shelita, gran rabino de Hungría?
Un día le regalaron una Biblia que acaba de salir, de publicar, que tenía el Nuevo Testamento incluido. Y él no lo sabía. Y cuando abre la Biblia, justo la abre por el lado del Nuevo Testamento. Y cuando vio el nombre allí de Jesús, la tiró. Y la cogió y la tiró para un rincón. No la quiso ver más. Un tiempo después, dice, voy a leer esto. Empieza a leerlo. Y ahí descubre que el Jesús que él estaba leyendo allí no se llamaba Jesús, era Yeshua, era un hermano del judío. Empieza a leer y empieza a leer y se hizo un fan de Yeshua. Al punto que confiesa públicamente su fe en Yeshua como Mashiach. I have a question. That is the time? No. Porque yo estoy viendo, digo, estamos bien de tiempo. Pero me está entrando un olor de la cocina. Y como veo eso, todavía no es hora de la segunda ciudad. ¿Cómo está? ¿Qué hora es? ¿Qué? 12:40. No, pues quiero que ese reloj esté bien. Esta es la introducción de la clase. Dios de Israel. Cuando supieron, escuchen esto, cuando supieron que este gran rabino Ignaz Liechtenstein había reconocido a Yeshua como Mashiach, lo citaron todos los rabinos a una corte jurídica, una corte rabínica en Budapest. Y cuando entró le gritaron, retráctate. Y este rabino dijo, yo me retracto si ustedes me convencen que estoy equivocado. Y murió rabino creyendo que Yeshua era el Mashiach. Y enseñando acerca de él todos los días de su vida. ¿Y qué vamos a decir del gran rabino de Bulgaria, Daniel Sion? El hombre que Dios escogió para salvar a toda la comunidad judía de Bulgaria de los campos de destrucción de los nazis. Creyente en Yeshua como Mashiach hasta el último momento de su vida, maestro del código real. ¿Y qué vamos a decir del gran rabino de Roma? Que fue creyente en Yeshua como Mashiach hasta el último momento de su vida. Israel Soli lo declararon hereje. Por 35 años estuvo enseñando Torah y Nuevo Testamento. ¿Y qué vamos a decir del gran rabino Gil Solstowski? Descendiente de una ilustre familia de rabinos. A los 17 años ya tenía su esmijá como rabino. Y él también fue llamado a formar parte, nada menos que de maestro de Talmud en una ilustre yeshiva en Tel Aviv. Cuando reconoció a Yeshua como Mashiach. Fue apedreado por los rabinos locales. Tuvieron que llevarlo al hospital. No se dejó intimidar por su fe. Murió creyendo y confesando que Yeshua es Mashiach. ¿Cómo vas a creer entonces en esas declaraciones difamatorias y no autorizadas que afirman que el pueblo judío no cree en el Nuevo Testamento, que no quiere saber nada del Nuevo Testamento? Cuando hoy día el Nuevo Testamento se enseña como literatura en ciertos cursos en universidades de Israel. Hay universidades en Israel que requieren el estudio del Nuevo Testamento como requisito de tu graduación. Y ahora te encuentras con los misioneros ortodoxos enviados para socavar la fe en Yeshua como Mashiach, diciendo que el Nuevo Testamento no es confiable porque contiene textos cambiados. No, el Nuevo Testamento no es confiable, tiene textos cambiados y añadidos. Lo que esto dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Porque si vamos a usar los mismos argumentos, tendríamos serios problemas con el Tanaj.
¿Por qué? Porque en el Tanaj también tenemos las mismas discrepancias. Les voy a mostrar en los 20 minutos que me quedan algunas de ellas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 8 dice, recuerda el día de Shabbat para mantenerlo santo. Recuerda, Sahor, es la palabra hebrea que aparece ahí. Sahor. Pero cuando vas a Devarim, capítulo 5, verso 1, dice otra palabra. No dice Sahor, dice Shemor. El propio Moisés, que dice no se puede cambiar, cambió. ¿Cómo le explica? Entonces, si nosotros acusamos el Nuevo Testamento de textos cambiados, que vamos a ir aquí del Tanaj, donde el mismo Moisés usa una palabra en un lugar y otra diferente en otro lugar. ¿O qué me vas a decir del gigante Goliat? Aquellos que acusan el Código Real de contradicciones, que un lado dice una cosa y después dice otra cosa, ok, lo acepto, vamos a aplicar la misma regla al Tanaj. ¿Quién mató al gigante Goliat? Primero de Samuel 17:49 dice que David metió la mano en su saco, tomó la piedra, la lanzó con la honda y dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. O sea, ¿quién mató al Goliat? David, sin duda. Pero en 2 de Samuel, capítulo 21, se dice otra cosa. Dice, de nuevo hubo guerra con los filisteos en Gob y el Hanán de Belén mató a Goliat. Entonces, mi querido misionero ortodoxo, ¿quién mató a Goliat? Porque en un libro dice David y en el otro libro dice el Hanán. Y ambos, David y el Hanán, eran de Belén. Entonces, ¿quién mató a Goliat? ¿Y qué hacemos con Primera de Samuel y Segunda de Samuel? Por ejemplo, y Crónicas. Segunda de Samuel 21:24 dice, el rey David dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. ¿Por cuántos ciclos de plata? 50. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 24 y 25, dice otra cosa. Dice, el rey David dijo, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio 600 ciclos. O sea, ¿acá cuánto dio? 50. ¿Y ahora cuánto dio acá? 600 ciclos. O sea, ¿cuál fue el precio real? ¿Qué vamos a decir con todas estas cosas? Porque si aplicamos la misma lógica y la misma medida que los misioneros usan para destruir el Código Real, tendríamos también que descalificar al Tanaj. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no descalificamos al Tanaj con todas estas aparentes contradicciones y discrepancias? Porque nosotros entendemos cómo era la mentalidad de los antiguos, cómo calculaban las cosas, cómo hacían sus interpretaciones de la Torá. Hemos sido educados y hemos aprendido a leer la Torá como si fuésemos los destinatarios y a estudiar la Torá como si fuésemos los escritores de la Torá. Y esto requiere estudio, requiere maestría, requiere erudición que falta completamente en aquellos que lanzan estos videitos totalmente fuera de cualquier mínimo nivel académico. Porque la propia Torá establece, las propias leyes de explicación de la Torá establece, cuando dos textos aparentan contradicción, hay que buscar un tercero que resuelva la discrepancia. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema con estos textos que he mencionado del Tanaj? ¿Hay problemas con el Tanaj? No hay ningún problema con el Tanaj. Es nuestra falta de información lo que está en juego. En el caso de David, 50 ciclos de plata. Pero lo que no sabe la gente es que David pagó 50 ciclos de plata por cada una de las 12 tribus de Israel. 50 por 12, ¿cuánto es? Ahí están los 600. ¿Y quién mató al gigante Goliat? ¿Quién mató al gigante Goliat? Lo mató David, es cierto, pero lo mató también Elejen. ¿Cómo es eso? Porque Goliat no era un nombre propio,
era un nombre como el faraón que se le daba a diferentes gigantes. No era un mismo gigante, eran dos diferentes que tenían el mismo nombre. Lo mismo sucede con el Código Real. Y específicamente con el caso de Yeshua min Nazaret, que los misioneros ortodoxos afirman que se trata de una profecía inventada, cuando dice que la movida de Yeshua Nazaret es interpretada por el escritor nezarita como el cumplimiento de una profecía, cuando tal profecía no existe. No hay ninguna profecía que diga tal cosa. El autor está cometiendo un error. Está citando un profeta, haciendo al lector creer que está leyendo algo profético cuando en realidad no lo es. ¿Cómo vamos los judíos a creer en el Nuevo Testamento cuando está citando versículos que no existen en la Biblia hebrea? Ese es el argumento. ¿Cuál es el problema? Olvidar que los antiguos tenían una metodología de estudio de la Torá y de interpretación de la Torá totalmente diferente al sistema matemático y preciso que ellos usamos. Ellos usaban metodologías que a nosotros hoy día nos parecen simplistas. Pero como dije, cuando un antiguo veía a un sabio o un profeta, lo veían diferente al resto de las personas. Ellos sabían que un sabio, que un profeta tenía valores de santidad muy altos, tenían capacidad de Ruach HaKodesh y consecuentemente cada movida que hacían podían encontrar una respuesta en la Torá. Consecuentemente, cuando ellos vieron que los padres de Yeshua se mueven a Nazaret, dice, eso no fue casualidad. Ahí hay algo escondido. Si nosotros pudiéramos escudriñar la Torá y escudriñar en ella, podríamos ver todas estas conexiones proféticas y entender mejor por qué sucedió aquel evento y por qué dijo tal cosa aquel profeta o aquel sádic. Nazaret, Nazrat, significó para ellos el ser rechazado, como habían anunciado los profetas. Y ellos vieron alusiones en el valor simbólico de la palabra hebrea de Nazrat, vieron el valor numérico que tenía Nazrat, lo vieron en todas esas implicaciones de humillación, de no darle valor, de no tenerlo en cuenta, que fue precisamente lo que los profetas dijeron que el Mesías experimentaría, que sería despreciado y que sería no estimado. Vieron incluso que el nombre del padre de Yeshua, Joseph, no fue casualidad, sino que fue un código profético para conectarlo con aquel otro Joseph que fue rechazado por sus hermanos y que a la postre vino a ser el salvador de todos ellos. Y además hicieron otra conexión profética importante, como está en Isaías 11:12, donde dice el profeta, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. La palabra vástago es netzer. La palabra vástago es netzer. Tiene la misma raíz de Nazrat. Y ellos sabían que en hebreo, cuando dos palabras tienen la misma raíz, hay una conexión profética entre ellos. Y el santo escritor del Masoreta Nezarita vio allí lo que a simple vista no era observable, que la movida del niño Yeshua a Nazrat estaba conectado con Netzer, la profecía del Mesías que hablaba de la grandeza del hijo de Isaí. Y cuando tú pones todo esto, el efecto cumulativo de todas estas evidencias nos envía un mensaje extraordinario. No hay casualidad aquí. Nos hemos encontrado con el Mesías, Yeshua min Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuál es la respuesta del judaísmo nazarita? Ven y ve. Ven y ve. Ven y ve por ti mismo las evidencias. Shabbat Shalom. Concluimos así nuestra clase de hoy para el mundo de afuera y para ustedes. Y mientras concluimos acá, vamos a hablar algo privado aquí a la comunidad.